Vamos a ver entonces lo que es el método de las dos fases. Realmente vamos a hacer un poquitito más grande para poder leer todo el procedimiento. Nos dice, el método de las M's, bueno, en el método de las M's, al tomar un valor muy grande, se puede incurrir en errores de redondeo, sesgando de esta manera el resultado óptimo. Esto ocurre porque como a ciencia cierta no sabemos cuánto es el valor de M, cuando estamos trabajando con valores, digamos, en millones, y al suponer que M es también 1.000.000, entonces podrían haber errores, ¿no es cierto? Podrían haber confusiones. Es entonces que aparece lo que es el método de las dos fases para poder evitar este tipo de confusiones. Las características son las siguientes. Este nos dice es un procedimiento iterativo de solución basado en el algoritmo simplex. Hasta ahí, tal cual como es el método de las M's, ¿no es cierto? Y nos dice, penaliza las variables con la unidad, evitando problemas de redondeo. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento? Nuevamente en caso maximización. La fase 1 nos dice, debemos colocar el problema en su formulación estándar. Esto ya hemos visto. Si la restricción es menor o igual, vamos a añadir una más h sub i. Si la restricción es de igualdad, vamos a añadir una variable artificial a sub i. Si la restricción es de mayor o igual, añadimos una variable artificial a sub i y también añadimos una variable superflua s sub i, pero con signo negativo. Ahora bien, esto es exactamente lo mismo que ya hemos visto en el método de las M. Correcto. En la función objetivo debemos colocar como coeficiente 0 para las H's y para las S's. Y para las variables artificiales debemos colocar un más menos 1, ¿ya? Si es caso maximización, pues va a ser menos 1. Si es caso minimización, va a ser más 1. Pero como estamos haciendo caso maximización todo el tiempo, vamos a enfocar que en la función objetivo, si veo una variable artificial, le vamos a penalizar con la unidad y va a ser menos 1. Ahora bien, esta es una de las partes más importantes que no deben olvidar en el procedimiento del método de las dos fases. Además de llevar a la formulación estándar, añadir las variables de compensación, añadir las variables artificiales, penalizar las variables artificiales, igualar a 0, recordemos que eso está implícito, debemos formar, como ahí nos dice resaltado en amarillo, una función objetivo adicional tomando en cuenta solo las variables artificiales. Es decir, formamos además una función objetivo en la que nos olvidamos de todas las variables como si no existieran y solamente tomamos en cuenta las variables artificiales. Bueno, para bien iniciar la tabla, ¿sí?, de iteraciones. En la tabla inicial vamos a considerar las primeras básicas, las H's y las A sub i, como ya hemos visto, ¿sí? Como el coeficiente de las variables artificiales es 1 en la fila de Z, nuevamente vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Ya que las variables artificiales van a estar en la base. Lo correcto sería que en la fila de Z sus coeficientes sean ceros, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Ahorita vamos a volver a repetir. Pero como son unos, debemos realizar operaciones de fila para corregir, ¿ya? Aplicar el algoritmo simplex hasta que nos salga el lado derecho igual a 0. Ahora bien, si nosotros logramos obtener un lado derecho igual a 0, después de un par de iteraciones más, vamos a observar o vamos a iniciar la fase 2. En base a la tabla final de la fase 1, vamos a introducir los coeficientes originales de la función objetivo. Recordemos que hemos añadido una función objetivo adicional, ¿no es cierto?, para poder empezar. Pero si nosotros logramos hacer que el lado derecho
sea nulo o sea igual a 0 en la fase 1, podemos restablecer nuestra función objetivo. Entonces, una vez que esto suceda, copiamos los coeficientes originales en la función objetivo y obviamente vamos a tener nuevamente que corregir la fila de z con operaciones de fila. Aplicamos el algoritmo simplex y vamos a obtener un resultado. Ahora bien, realizaremos la aplicación en nuestro ejercicio. Acá tengo un ejercicio que no se preocupen. Este creo que es un poco más corto, sencillo que el método de las M's. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a proceder. Tenemos, por un ladito, vamos a acomodar nuestras ventanas. Acá necesito que vean el método de las dos fases. Debe estar acá arriba. Ahí está. El método de las dos fases. A ver. Un poquito más grande. Y ahí está. Bien. Para que podamos observar todo el tiempo. Ya. Aplicamos entonces a nuestro ejercicio. Tenemos una función objetivo. Fíjense que nuevamente tengo una minimización de z y dos variables nada más. Tengo dos restricciones nada más, una que es con igual y una que es con mayor o igual. Entonces, no puedo aplicar el algoritmo simplex directamente. ¿Por qué? Porque todas mis restricciones deberían ser del tipo mayor o igual, ya que tengo una minimización. Como no es así, entonces aplicamos un método de penalización. En este caso vamos a aplicar el método de las dos fases. Si es que se preguntan ustedes que indiferentemente podría aplicar el método de las M o las dos fases, la respuesta es sí, podríamos aplicar M's también. Muy bien. Aplicamos entonces la maximización para este problema. ¿Sí? Ya les he explicado varias veces por qué estamos aplicando maximización siempre. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por menos 1. Tengo minimización de z, va a ser maximización de menos z. Tengo 2x1 menos 2x1, 6x1 menos 6, o x2, perdón, menos 6x2. Añadimos entonces. Tengo igualdad, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer una variable artificial a sub 1. ¿Por qué a sub 1? Porque estamos en la primera restricción. Tengo una desigualdad que es mayor o igual, va a aparecer la S y la A, ¿no es cierto? Menos A sub 2 menos S sub 2. Bueno, vamos a cambiar de posición esto para que sea en orden. Ahí está. Y esto se va a convertir a igualdad, ¿no es cierto? Listo. Acá, bueno, nos faltaría definir nuestras variables, ¿sí? No se olviden, por favor, podemos colocar la S también. Las variables artificiales no es necesario que las definan, ya que son un artificio matemático. ¿Ya? Muy bien. Ya que han aparecido acá nuestras variables en las restricciones, también tenemos que colocar en nuestra función objetivo. Voy a ir copiando las variables artificiales y también nuestra variable superflua. Bien, ¿qué pasa? Nos dice, en la función objetivo, las h y las s tienen coeficiente 0. Entonces, esta s tiene coeficiente 0. No nos interesa el negativo, siempre va a ser positivo, o bueno, no nos va a interesar el signo en realidad, porque el coeficiente siempre va a ser 0. ¿Qué es lo que pasa con las variables artificiales? Nos dice, en el caso maximización, debemos colocar de penalización menos 1. Entonces, acá vamos a colocar menos 1 para A sub 1 y también vamos a colocar menos 1 para A sub 2. Ahí está. Muy bien. Habiendo hecho esto, vamos a igualar toda nuestra función objetivo a 0. ¿Sí? Ahí ya tengo, imagino, el resultado. Simplemente vamos a verificar. Tengo maximización de menos z
menos x1 más, más 2x1 menos 6x2 más 6x2. Y al pasar al otro lado vamos a tener más 1 a sub 1 más 1 a sub 2 y más 0 S sub 2. Todo esto igualado a 0. Muy bien, correcto. Se supone que deberíamos empezar con esta, ¿no es cierto? Pero aquí me dice claramente, formar una función objetivo adicional tomando en cuenta solo las variables artificiales. Entonces, todas estas no las debería tomar en cuenta, ¿no es cierto? Es por eso que estoy tarjando. Un segundito. Vamos a restablecer el resaltado. Y la que tiene que aparecer es solamente esta. Aquí ya tengo yo la función objetivo adicional. A ver. Ahí está. ¿Sí? Es esta la que tengo que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, tengo la A sub 1 y la A sub 2. A ver, vamos a corregir un segundito. Acá no tiene que estar tarjada A sub 1. Ahí está. Entonces, solamente estamos tarjando las otras variables. Tomamos en cuenta solamente las variables artificiales, ¿verdad? A sub 1, A sub 2. Muy bien. Vamos a empezar entonces. En nuestra tablita de iteración coloco todas las variables correspondientes. Tengo x1, x2, a1, s2, a2 y también tengo el lado derecho. ¿Ya? Sabemos que vamos a corregir esta primera fila, por eso ya tengo acá colocado una fila para z adicional. Simplemente vamos a ir copiando los coeficientes. Aquí tengo menos 1. Esto se supone que no existe, ¿no es cierto? Fíjense que es la que estoy tomando en cuenta, la resaltada. X1 no existiría, X2 no existiría, A1 tiene su coeficiente 1, S2 no existiría, A2 tiene su coeficiente 1 y el lado derecho es 0. Vamos a copiar también los coeficientes de, vamos a hacer un poquitito más pequeño para que podamos visualizar. Ya, ahí. Bien. ¿Cuáles son tus primeras básicas? Las primeras básicas son las H's y las A's. Y aquí ya las tengo. Ahí están. A1 y A2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo las H's acá, no han aparecido. No las he requerido. Solamente serían las variables artificiales. Les repito, las variables superfluas no entran a la base. Muy bien, copiaremos entonces los coeficientes correspondientes. ¿Dónde está A1? Tenemos en X1, en Z, 0. En X1 tenemos 1. En X2 no hay, entonces es 0. En A1 sería 1. S2 no hay, A2 no hay, y el lado derecho es 2. Muy bien. Para la siguiente tenemos en Z es 0, en X1 es 2, en X2 también es 2, en A1 es 0, en S2 es menos 1 y en A2 es 1. El lado derecho es 5. Listo. Muy bien. Fíjense nuevamente. Si tengo estas variables en la base, que en este caso son A1, A2, lo correspondiente sería que en la fila de Z sus coeficientes sean ceros, ¿no es cierto? Por acá tenemos de coeficientes 1, por lo que tenemos que corregir. ¿Cómo voy a corregir? Voy a ayudarme, ¿sí? En el caso de A1, a ver, vamos a tratar de marcar. En el caso de A1, vamos a ver que sean, ¿sí? En esa columna, buscar la unidad, ¿no es cierto? Acá en la fila 2 tengo la unidad. Para la columna de A2, ¿sí?
en la fila 3 tengo la unidad. Entonces, con esas filas son con las que tengo que trabajar para convertir estos unos que están resaltados en verde a ceros. Muy bien. Vamos a hacer entonces esa pequeña operación. Decimos fila 1, en mayúsculas, fila 1 más la fila 2 multiplicado previamente por menos 1. Y también más la fila 3 multiplicado previamente por menos 1 también. Ahí está. Muy bien. Realizamos entonces esta operación para toda la fila. Fíjense que aquí tengo 0 y 0 y no va a pasar absolutamente nada. 0 multiplicado por menos 1, 0. Más 0 multiplicado por menos 1, 0. Menos 1 va a seguir siendo menos 1. Aquí. 1 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, vamos a obtener menos 3. Siguiente. 0 por menos 1, 0. 2 por menos 1, menos 2. Más 0, menos 2. Siguiente, 1 por menos 1, menos 1, 0 por menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, que es lo que queríamos obtener. 0 por menos 1, 0, menos 1 por menos 1, 1 positivo, ¿sí? 1 positivo más 0 sigue siendo 1. 0 por menos 1, 0, menos 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0, muy bien. Aquí tenemos 2 por menos 1, menos 2, 5 por menos 1, menos 5. Y tenemos menos 7 en total. Muy bien. Entonces ya habríamos terminado de corregir nuestra fila de Z. Esta de acá ya no la vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Y vamos a continuar. Vamos entonces a aplicar el algoritmo simplex, ¿no es cierto? Aquí nos dice, y hemos corregido la fila de Z, aplicamos el algoritmo simplex hasta que el lado derecho sea nulo. Fíjense que aquí el lado derecho es negativo 7. ¿Sí? Entonces aquí nos tiene que salir 0. Observamos. Estamos en caso maximización. Recordemos que nosotros hemos forzado que eso sea así. Todos los coeficientes deberían ser ceros o positivos. Aquí tengo dos negativos. ¿Sí? ¿Cuál es el más negativo? Este. Lo que nos va a dar como fila, como columna, perdón, pivote. Realizamos las divisiones. 2 dividido entre 1, 2, 5 dividido entre 2, 5 medios si quieren, o 2.5. Yo lo voy a poner como 2.5. ¿Cuál es el menor? Obviamente 2 es el menor, lo que nos va a dar la fila pivote. Insertaremos nomás nuestras flechitas que nos indican la regla de entrada. En este caso entraría X1 y también tendríamos que colocar la flecha de salida correspondiente para A1. Ahí está. Muy bien. Antes de olvidar, vamos a copiar nuestras variables para la siguiente iteración y corregimos. En vez de A1, tendríamos que colocar X1. Ahí está. Muy bien. Tenemos entonces, el pivote es la unidad. Muy bien, si es la unidad, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Directamente tengo que pasar a corregir el resto de las celdas de la columna pivote. En vez del C-3, aquí tiene que aparecer 0. ¿Sí? Nos vamos a copiar tal y como está la fila pivote. Ahí está. Muy bien. Vamos a colocar nomás en rojo para recordar que ese es el pivote. Muy bien. ¿Cómo hacemos para convertir este menos 3 a 0? Decimos fila 1 más la fila 2, que sería la fila pivote, multiplicado por 3 positivo, ¿no es cierto? 0 por 3, comenzaremos por favor, 0 por 3, 0.
Menos 1 sigue siendo menos 1. 1 por 3, 3. Menos 3, 0. Perfecto. 0 por 3, 0. Menos 2, menos 2. 1 por 3, 3. Más 0, 3. 0 por 3, 0. Más 1, 1. 0 por 3, 0. Más 0, 0. 2 por 3, 6. Menos 7, menos 1. ¿Correcto? Bien. Este 2 que está acá abajo también tiene que ser 0. Decimos entonces, este corresponde a la fila 3. Fila 3 más la fila 2 multiplicado por menos 2, ¿no es cierto? Realizamos la operación entonces. 0 multiplicado por menos 2, 0 más 0, 0. 1 multiplicado por menos 2 más 2, 0, muy bien. 0 multiplicado por menos 2, 0 más 2 sigue siendo 2. 1 multiplicado por menos 2 más 0, menos 2. 0 multiplicado por menos 2, 0. Menos 1, menos 1. 0 multiplicado por menos 2, 0. Más 1, 1. 2 multiplicado por menos 2, menos 4. Más 5, 1 positivo, ¿no es cierto? Muy bien. Fase de control. Verificamos si, aquí por favor, todas las variables son positivas o ceros. Fíjense que aquí sigo teniendo un negativo. Entonces, nuevamente me va a dar la columna pivote. En este caso, tendríamos que realizar las divisiones del lado derecho entre la columna pivote, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí ya tenemos 0, entonces no lo tenemos que tomar en cuenta. Directamente puedo observar que la fila 3 va a ser la fila pivote. Si tomamos la intersección, vamos a saber que 2 es el pivote, ¿sí? De todas maneras, vamos a insertar nuestras flechitas de regla de entrada y salida. Ahora estaría entrando X2, ¿sí? Y estaría saliendo a 2, ¿verdad? Correcto. Nos vamos a copiar nuestras variables. A ver. Bueno, lamentablemente, como tenemos muchas ecuaciones, tiende un poquito a colgarse. Ya el programa, por favor, si en algún momento se congela o tenemos algún problema, me dice. Bien, entonces, a ver, veremos X2 en lugar de A sub 2. Listo. X2. ¿Correcto? Como el pivote es diferente de 1, lo que tenemos que hacer es convertir a 1. Lo que podría hacer es dividir toda la fila 3, que es la fila pivote, dividido entre 2, ¿no es cierto? Decimos entonces 0 dividido entre 2 sigue siendo 0, 0 dividido entre 2 sigue siendo 0, 2 dividido entre 2, 1, ¿correcto? Menos 2 dividido entre 2, menos 1, menos 1 dividido entre 2, menos 1 medio, 1 dividido entre 2, 1 medio, y 1 dividido entre 2, 1 medio también. Muy bien. Acá, fácil, ¿no es cierto? Ya tenemos 0 para esta fila. El que nos está estorbando es el de la fila de Z. Ahí tiene que aparecer 0. ¿Qué hacemos? Decimos fila 1 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicado por 2. Comencemos. 0 multiplicado por 2, 0 menos 1, menos 1. 0 multiplicado por 2, 0. Más 0, 0. 1 multiplicado por 2, 2. Menos 2, 0. ¿Correcto? Aquí. Menos 1, multiplicado por 2, menos 2. Más 3, 1, positivo. Siguiente. Tenemos menos 1 medio multiplicado por 2. Vamos a obtener menos 1. Más 1, 0. Muy bien. 1 medio multiplicado por 2, 1 positivo, más 0, 1 positivo. Finalmente,
un medio multiplicado por 2, medio multiplicado por 2, 1, menos 1, 0. Y fíjense que estamos logrando este cometido, ¿no es cierto? Como les decía, acá ya tenemos la posición, bueno, en la celda correspondiente 0. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente copiamos la fila tal y como está. Copiamos la fila, listo, y habríamos terminado esta iteración. Observen, por favor. Vamos a analizar un poquitito esta primera fase. Lo que se nos dijo es que teníamos que aplicar el algoritmo simple hasta que el lado derecho sea nulo, o sea, igual a 0. Cosa que hemos logrado, ¿no es cierto? Voy a resaltar aquí por un momento. Es esto lo que teníamos que lograr en Z, ¿sí? Tiene que ser 0. Además de eso, fíjense que también cumple que todos los coeficientes de esta fila de Z para nuestras variables son ceros o son positivos. Estamos en el caso maximización, recuerda. ¿Sí? Entonces, eso también se tiene que cumplir, ¿ya? Muy bien. Una vez que nosotros hemos logrado esto, podemos pasar a la fase 2. En la fase 2, ¿qué decía? En base a la tabla final de la fase 1, introducir los coeficientes originales de la función objetivo y corregir la fila de Z con operaciones de fila. Muy bien. Me dice, en base a la tabla anterior, ¿sí? ¿Qué significa esto en base de la tabla anterior? Lo que yo voy a hacer es, me voy a copiar toda la tabla, bueno, no diré toda la tabla, ¿sí? Final de la fase 1, pero correspondiente solamente a las variables. ¿Sí? Aquí tengo lo que me ha salido todo tal y como está, las mismas cantidades, todo. Y esto lo vamos a copiar en la parte de abajo de nuestra tablita, tal cual, fíjense. Ahora, ¿qué va a pasar en la fila de Z? Nos dice, debes colocar los coeficientes originales de la función objetivo. Ahora bien, un minutito vamos a hacer un poquitito más pequeño esto para que ustedes puedan ver cuál era esa función objetivo original. Es justamente esta función objetivo, ¿sí? La que deberíamos haber utilizado a un principio. La voy a marcar en amarillo, porque con esta hemos empezado la fase inicial, ¿no es cierto? Pero para la fase 2 tengo que tomar en cuenta esta. Voy a desmarcar el tachado. Ahí está. Y vamos a copiarnos los coeficientes. Muy bien, en Z es menos 1, en X1 es 2, en X2 es 6, en A1 no voy a colocar absolutamente nada, ¿sí? Vamos a poner un guión. Ahí está. En S2 es 0 y en A2 también voy a colocar un guión. Y el lado derecho es 0, ¿correcto? Ahora bien, les voy a explicar por qué no estoy colocando nada. Vamos a hacer el acercamiento correspondiente. ¿Sí? ¿Por qué no estoy colocando nada en A1 y A2? Recuerden ustedes que son variables artificiales, es un artificio matemático. Estas nunca pueden formar parte de la solución, ¿no es cierto? Entonces, en algunos libros de texto, inclusive, ustedes van a ver que en la fase 2 desaparecen las columnas de las variables artificiales, es decir, no las tendríamos que tomar en cuenta para nada. Yo lo voy a dejar así, tal y como está, y vamos a seguir trabajando con estas columnas solamente, no con sus coeficientes de Z. ¿Por qué? Porque es importante, cuando nosotros estemos en el tema de la teoría de la dualidad, vamos a conocer lo que es la matriz inversa y ahí juega un rol importante lo que son las variables o las columnas de las variables artificiales. Que si ahorita yo las desecho, posteriormente me van a decir, ¿y de dónde han salido esas columnas? Que ya no estaban, ¿no es cierto? Entonces nosotros las vamos a mantener, solamente que en los coeficientes de la fila de Z vamos a colocar guiones, como si ya no estuvieran, ¿sí? Pero las columnas de las artificiales van a seguir, ¿ya? Valga esa la aclaración. Entonces, como ya no tomamos en cuenta estos coeficientes, podemos observar, fíjense, todos los coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros, ¿verdad? Pero
hay una característica con la cual no estamos cumpliendo. ¿Cuál es esa? Que los coeficientes de las variables que están en la base, en la fila de Z, deben ser ceros. Y fíjense que aquí ni x1 ni x2 cumple, ¿no es cierto? Aquí los coeficientes de las variables que están en la base deberían ser ceros. Recordemos, por favor, aquí, por ejemplo, para x1, para x2, en la fase 1, que estoy marcando en la parte de arriba, los coeficientes en z para x1, 0. El coeficiente en z para x2, 0. Cumplía, ¿no es cierto? Pero acá, al corregir, o bueno, al utilizar los coeficientes originales de la función objetivo, estamos incurriendo en un pequeño error, ¿no es cierto? Entonces tenemos que corregir. Por eso nuevamente está acá una fila de z adicional. ¿Cómo corregimos? Utilizamos en la misma columna de x1, ¿con qué fila puedo trabajar? ¿Dónde está la unidad? ¿No es cierto? Aquí trabajaría con la f2 y aquí para x2 trabajaría con la fila 3. Esto está en rojo, no debería estar. Ya está. Muy bien. Corrijamos entonces. Decimos fila 1 más la fila 2 multiplicado por menos 2 para que desaparezca el 2. Y también más la fila 3 multiplicado por menos 6 para que desaparezca el 6 en la columna de x2. Y realizamos esta operación para toda la fila, ¿verdad? Vamos multiplicando entonces. 0 multiplicado por menos 2, 0. 0 multiplicado por menos 6, 0. 0 y 0, 0. Menos 1 sigue siendo menos 1. 1 por menos 2, menos 2. 0 por menos 6, 0. Menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2, 0. 1 por menos 6, menos 6. Menos 6 más 6, 0. Acá no tenemos que hacer absolutamente nada, recuerden. Nuevamente anoto 2 guiones. Aquí. 0 por menos 2, 0. Menos 1 medio por menos 6, positivo 3, ¿verdad? 3 más 0 sigue siendo 3. Acá. Tengo 0 multiplicado por menos 2, 0. 1 medio multiplicado por menos 6 sería negativo 3, ¿no es cierto? Pero, fíjense, como es el coeficiente de A2, no tengo que hacer absolutamente nada. Ahí está. Guiones. 2 multiplicado por menos 2, menos 4. 1 medio multiplicado por menos 6 sería menos 3, ¿no es cierto? Menos 4 menos 3 sería menos 7. Muy bien. Correcto. Ya hemos corregido entonces. Vayamos a la fase de control. Me dice, todos los coeficientes de la fila de Z deben ser positivos, ¿sí? O ceros, porque estoy en caso maximización. ¿Sí? Todos son, fíjense, positivos o ceros. Fíjense que aquí no tengo que tomar en cuenta estos valores, por eso hemos puesto guiones. ¿Qué significa? Significa que habríamos terminado, ¿no es cierto? Ahora bien, para aclarar nada más, ¿qué pasaría si aquí nos hubiera salido este menos 3? Hubiéramos tenido que iterar nuevamente. Columna pivote, fila pivote, etc. Pero como no es el caso, ya hemos terminado el problema, no se preocupen. Verificamos los resultados. Aquí tenemos resultado para menos z, recuerden que esto es menos z, ¿sí? Que sería igual a menos 7 cuando x1 es igual a 2 y cuando x2 es igual a 1 medio. Ya debo tener los resultados. A ver, ahí está. Muy bien. Y podemos verificar, ¿no es cierto? Menos z igual a menos 7, que es lo mismo de decir z es igual a 7. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, con esto, chicos, habríamos terminado el procedimiento para el método de las dos fases. De la misma manera, les estoy dejando un ejercicio que tienen ya los resultados para que ustedes puedan resolver, ¿sí? En el Classroom, en unos minutitos más, les va a aparecer ambas tareas. Bueno, en realidad creo que son tres. El algoritmo simplex, el método de las M's y el método de las dos fases. Vamos a